Hola, estimados alumnos. Les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta lección les platicaré acerca del teorema de la función inversa para funciones de una variable real. Hay otras versiones más generales para funciones de varias variables, etc. Primero, un par de recordatorios. En cualquier conjunto tenemos la función de entidad. Este es el conjunto de funciones de x a x. Recuerda que el dominio es el que está aquí como exponente y el contradominio es el que está como base. Es el mismo en este caso, pero el dominio aquí arriba como exponente y el contradominio abajo como base. La función de identidad está definida en cualquier conjunto y nada más al evaluarlo nos da el mismo elemento. Una función muy fácil de evaluar que no requiere nada de álgebra. Frecuentemente cuando es claro el contexto, nada más se pone identidad, sin ponerle subíndice del conjunto al que se refiere. Puede ser que ya esté muy claro o que sea demasiado largo y no se alcanza a discernir si lo escribimos completo, entonces nomás ponemos identidad. ¿Cuál es la derivada de la función de identidad? Vamos a pensar una función de variable real que sea la identidad o quizás en algún subconjunto de los reales. Su derivada aquí está calculada, es algo muy sencillo, es la función constante 1. Derivada de identidad la hablamos en x, nos da 1. Este es 1, este de aquí es el número 1. Esto de acá en el siguiente renglón es la función constante 1. Se usa el mismo símbolo, pero esta de aquí es función constante 1. Está calculada su derivada. Otro recordatorio, la regla de la cadena nos sirve para derivar una composición de funciones. Tenemos f composición g, recuerda que primero se aplica g y después f. Su derivada la tenemos es f' composición g por g'. Aquí esta operación es una multiplicación, la de acá es una composición. Y otro recordatorio, esto lo vimos brevemente en la unidad 1. Eh, ¿Qué significa que una función sea invertible? Esto desde la perspectiva de la teoría de conjuntos. Tenemos f una función que va de x a y. El dominio es x, el contradominio es y. Decimos que es invertible si existe su inversa, f inversa. Va de y a x. Aquí el dominio es y, el contradominio es x. Va al revés de f. F va de x a y, f inversa va de y a x. La inversa yo la pongo como un subíndice de inversa. En muchos lados le ponen un menos 1 como superíndice. Yo para evitar confusiones le pongo f inversa. Lo que debe cumplir esta función f inversa es f composición f inversa nos debe dar la identidad en y. F inversa composición f nos debe dar la identidad en x. Si existe esta f inversa que cumple estas dos condiciones, es su inversa por ambos lados, entonces decimos que f es invertible. Si no existe, pues no es invertible. Ahora, en cálculo, eh, hay muchas funciones que no son invertibles en el sentido de la definición anterior, eh, pero les queremos sacar algo parecido a su inversa. Lo que hacemos es restringir tanto el dominio como el contradominio. Eso lo hicimos también en la unidad 1 para las funciones trigonométricas, sacamos sus inversas, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etc. Como tales no son invertibles, pero restringimos el contradominio, restringimos el dominio y esa restricción es lo que invertimos. Esto es importante. Lo que se invierte es la restricción que hacemos de la función que no es invertible, no la función original. Eso definimos esas funciones inversas en la unidad 1. Puedes repasarlo para que refresques tu memoria. Ahora, ¿cuál es la derivada de f inversa? Piensa que pensamos que a lo mejor es derivable y vamos a ver cómo la calcularíamos. Primero aquí estoy repitiendo la fórmula para la regla de la cadena. Está hace un par de diapositivas, nomás la copié. En el siguiente renglón sustituí, en lugar de g le puse f inversa. Aquí en lugar de g, en las tres instancias en las que aparece puse f inversa. Siguiente renglón, f composición y f inversa, sabemos que nos tiene que dar la identidad. ¿La identidad en dónde? Pues bueno, eso depende del contexto, pero sabemos que nos da la identidad. Si f es invertible, f composición y f inversa nos da la función identidad. Fue lo único que cambié. En el siguiente renglón, la derivada de la identidad la calculamos también hace un par de diapositivas. La derivada de la identidad es función constante 1. Y en el último renglón, aquí hay una multiplicación. Esta es una multiplicación, entonces pasamos dividiendo, ya nada más acomodé todo bonito. F composición, F primera composición inversa, lo pasamos dividiendo al otro lado e intercambié los dos lados de la igualdad. Recuerda que la igualdad es una relación simétrica, ya los puse en el orden en el que nos conviene.
La derivada de f inversa es 1 entre f' con posición f inversa. Esta fórmula apúntala porque la vamos a necesitar frecuentemente en las próximas lecciones. Varias de tus próximas lecciones son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Derivada de coseno, derivada de coseno. En cada una de esas lecciones vas a necesitar esta fórmula. Entonces apúntala. Apúntala porque la vas a estar necesitando. Ahora, en muchos lados, el teorema de la función inversa te lo reduce en esta fórmula y no es así. Esta fórmula está bien, es útil, la vamos a estar ocupando, pero el teorema de la función inversa va bastante más allá que esto. Otro recordatorio, piensa en una función continua derivable y cuya primera derivada sea continua. Recuerda, esto significa esto de aquí. C1 son funciones con derivada continua y algún punto en el interior de su dominio. Si la derivada de este punto no es cero, entonces hay una vecindad de x0 en el que la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Si es positivo es estrictamente creciente en algún intervalo. Si es negativa esta derivada, entonces es estrictamente decreciente. Al ser una función estrictamente creciente o estrictamente decreciente, es inyectiva en esa vecindad. Lo que vamos a hacer es restringir el dominio de f a esta vecindad donde la función es inyectiva y el contradominio a la imagen de esta vecindad. Y con eso ya nos va a quedar una función invertible. Y eso es lo que nos dice el teorema de la función inversa. Empezamos con una función con primera derivada continua, un punto en el interior del dominio. Si la derivada en este punto que hicieron no es cero, entonces hay una vecindad en la que f es invertible. Ahora, el teorema no nos dice qué tan grande es esta vecindad ni cómo encontrarlo. En algún ejemplo en concreto sí podemos determinar de qué tamaño es la vecindad en la que la función es invertible, pero así en general no. Y además nos da una fórmula para la derivada de f inversa. Aquí la estoy evaluando en y para evitar confusiones. Digamos que si f la evalúo en la letra x, la puedes evaluar en cualquier letra, pero si evaluas en x, digamos f de x, para evitar confusiones, a f inversa la evalúo en y, no en x, porque a veces hay gente que se confunde con esto. La derivada de f inversa en y es 1 entre f' de f inversa de y. Es la fórmula que tenemos para la derivada de f inversa. Nomás ya evaluado en y. Esta y está en una vecindad de f de x0. Digamos, muchos dicen y0. Tienes x0, entonces fx0, es y0. Está bien, o sea, yo no voy a usar esa notación, pero está bien. Y y es esa vecindad de y0 sería. Aquí está las notas para este teorema. El dominio de f inversa es una vecindad de f de x0. Ahí está esa y de la diapositiva anterior. Si a este le quieres poner y0, ok, está bien, está bien. Otra cosa, es posible que la función f la expresemos con alguna fórmula sencilla o relativamente sencilla. Eso no quiere decir que podamos expresar f inversa también con una fórmula o una fórmula sencilla. De hecho, puede ser bastante complicado o puede ser que no la podamos encontrar. Digamos, tienes y igual a f de x y quieres despejar x de ahí en forma explícita. No como x igual a f inversa de y, sino explícitamente, así con, no sé, con raíces y restas, multiplicaciones. A lo mejor no puedes. Entonces, esto lo vamos a necesitar para derivar las funciones trigonométricas inversas. Este teorema de la función inversa es así como hermano del teorema de la función implícita que vamos a ver en las siguientes lecciones. Y es importante el enunciado, te digo, muchos reducen este teorema nada más a la fórmula para calcular la derivada de f inversa. Y te digo, va mucho más allá. Necesitas una función con primera derivada continua y un punto en el que la derivada no dé cero. Un punto en el que la derivada sea diferente de cero. Bueno, alrededor de ese punto hay una vecindad en la que la función es invertible y podemos calcular la derivada inversa con la fórmula esta de la diapositiva anterior. No es más que la fórmula este teorema. Bueno, espero que les haya gustado. No se pierdan las siguientes lecciones. Hasta pronto.